Esperen, ¿por qué eran demasiados? Se me está trabando el teléfono. No, mi Alcatel. Y la comunidad de Hollow Knight es una que me encanta, a veces, pero en general creo que es bastante buena, y ver a mucha gente que también le encanta el mismo juego que a mí, me fascina, es simplemente increíble, y esto ya lo he dicho en varios videos. Sin embargo, esta comunidad suele tener ciertos estereotipos o ideas colectivas, al menos muchos, no todos, sobre ciertos personajes de Hollow Knight, y durante mucho tiempo en la comunidad de Hollow Knight hay cierto personaje al que muchos se ponen como algo peor de lo que en verdad es. Y ese es el Rey Pálido, quien es llamado el peor padre de todos, y es bastante odiado, siendo hasta representado como un tirano. Sin embargo, aunque me encanta bromear con eso, creo que es momento de dar mi opinión e interpretación del lore de Hollow Knight, y explicar por qué no considero que el Rey Pálido sea el malvado que a veces se le pone. Así que sin más, comencemos vídeo. Para poder entender esto, debemos remontarnos al lore de Hollow Knight, mucho antes donde inicia incluso el propio juego. Así que si estás jugando Hollow Knight o quieres descubrir la historia por ti mismo, pues te recomiendo no ver el video. Hace mucho tiempo, incluso antes de que existiera el reino conocido como Hallownest, había una pollilla, quien era la diosa de la luz. Esta se le conoce como Radiance. Dicha pollilla era un ser superior con la capacidad de controlar las mentes de todos los habitantes, además de crear la tribu de las pollillas. Sin embargo, básicamente era una mugre dictadura en la que nadie podía tener libertad o pensar. Saltándonos algunas partes del lore, lo importante es que un ser que se le conocería como el Rey Pálido utiliza su ingenio para poder lograr hacer que todos olvidaran a Radiance. ¿Por qué? Bueno, al igual que Radiance, él quería ser adorado. Sin embargo, su método se basó en la diplomacia y en lograr convencer a todos, ofreciéndoles la capacidad de pensar y libertad, cuya única condición era vivir dentro del reino, y es que incluso podían seguir cuando quisieran, no los obligaba a quedarse ni nada. Ellos decidían eso. Así, el Rey Pálido logra crear una sociedad capitalista, con alta prosperidad en las vidas de las personas. Y aquí va mi primer punto. Radiance buscaba adoración a base de comunismo. Ok, no. Mientras que el Rey Pálido, en lugar de oprimirlos, supo cómo hacer que adoraran sin tener que oprimirlos, ya que, por ejemplo, las Mantis no quisieron ser parte del sistema del Rey Pálido, pero en lugar de ponerse a obligarlas, que de poder podía con los 5 caballeros y todos sus guardias del reino, pero en lugar de eso, llegó a acuerdos. Lo mismo con las abejas, quien decidió dejarlas de manera independiente, incluso con Nido Profundo, que por más que los atacaran, no se puso a aplicar a los Estados Unidos e invadirlos. En su lugar, simplemente se defendía si lo atacaban, y al final, de hecho, ambos bandos decidieron hacer una especie de tregua. Pero Radiance, sin embargo, se ardió fuertemente por ser olvidada, y por ello creó la infección para controlar las mentes de todos los habitantes de Hallownest. Es aquí donde el Rey Pálido se encontraría bajo mucha presión, enfrentando a una amenaza difícil de vencer, pues no era algo físico, sino algo más allá de lo que podía lidiar con los 5 caballeros, así que debía buscar alternativas, recurriendo al poder del vacío. Simplemente analicémoslo. Radiance es luz. ¿Qué hace contra la luz? Pues la ausencia de ella. Así que el Rey Pálido, usando esta entidad cósmica, comienza a experimentar con esta sustancia en su palacio, creando primeros prototipos como las carcasas reales, o estas cosas que no me acuerdo cómo se llaman. Hasta aquí todo bien, la verdad yo no sé por qué lo representan como un tirano. Sin embargo, es en esta parte en donde el Rey Pálido pasa de quizás un grandioso rey, que es mejor que la mayoría de políticos actuales, a un infanticida XD. Verás, el Rey Pálido se fue a hablar con la Dama Blanca sobre el plan que iba a haber para detener la infección. Aquellas carcasas que había hecho con el vacío eran prototipos y no eran suficientes para contener el mal de la infección. Por ello, el Rey Pálido pensó en cómo bufearlos más. Así que se dio cuenta que ella es un dios, su esposa es un dios, entonces si tiene un hijo, será un dios. ¿Y qué pasa si le pones vacío a un dios? Bueno, se crea un poderosísimo Hollow. Sí, bueno, nos estamos adelantando a eso. Mejor regresemos a lo que íbamos. Un poco más. Por aquí. El rey le presentó la idea a la Dama Blanca, la cual quería tener descendencia, así que no hubo quejas. Pero sin embargo, ambos tenían algo en común. No les gustaba la idea de lanzar a sus hijos al vacío. ¿Cómo lo sé? Bueno, eso se deja ver entre líneas de la Dama Blanca, que no estaban muy contentos con ello. Aquí, con esto, el Rey Pálido tendría cientos, miles o incluso millones de hijos. No tenemos idea realmente, pero lo fundamental de esto
es que ahora seguiría el proceso de selección para ver cuál era el mejor de ellos. Para esto existen diversas explicaciones. Unas dicen que pasan por el sendero de dolor y luego eran desechados ahí, o que eran seleccionados algunos para el sendero de dolor y otros desechados. En lo personal, lo que tiene más sentido para mí y en general, diría yo, es que él tirara los huevos al abismo y el primero que subiera ganaba. Porque para empezar, luego de tener sus hijos, ¿cómo se supone que es añadido vacío? Y lo que pareciera tener sentido es que, por ejemplo, le lanzara al vacío y el vacío se fusionara con ellos, y los que murieron al caerse se repetía el proceso una y otra vez, hasta que su máscara se rompa y queden así. Sí, XD. Además, hace sentido con la escena que vemos en el juego, luego de tener el corazón del vacío, donde a mí me dejaron caer nomás porque llegué 10 segundos tarde, su mugre. Así con esto, el rey Paido lograría tener a su elegido y se dispondría a poner a torturarse con el sendero del dolor. Oh, eso se supone. Que si bien es cierto que se supone que Vasija Pura haya sido entrenado de esa forma debido al paso blanco y el contexto detrás del sendero del dolor, pero lo importante está en una cosa. Debido a estar vacío de emociones, llevaría completamente queso en entrenamiento extremo. Entonces, al menos por ese lado, no era algo muy malo que digamos. Y lo más importante, el rey Paido no fue tan malo como podríamos pensar. El rey Paido tenía la capacidad de ver el futuro. No estamos muy seguros de hasta qué punto, pero gracias a Yore y los hongos, sabemos que el rey Paido pudo ver que incluso Vasija Pura iba a fallar. Pero en lugar de insistir, aceptó ese destino inevitable y decidió criar a su hijo con el amor de un padre. Y esto podemos verlo tanto al final del sendero de dolor como el hecho de que efectivamente el Hollow Knight no era completamente vacío y no pudo contener la infección. Es aquí donde de hecho las cosas en cierta forma comienzan a tener sentido, ya que el rey Paido en esta escena, es decir, sí, puede ser que no haya visto el caballerito, pero ¿y si sabía que debía dejarlo caer? A partir de aquí esto es un poco de teoría y especulación en base al poder de ver el futuro del rey Paido, pero continuemos. Pues esa decisión fue la que hizo que el caballerito en un futuro llegara a Hollow Knight y finalmente salvar el reino de la infección. Fue una decisión difícil, pudo haber salvado otro hijo, pero también vio que este hijo suyo no solo iba a salvar la infección, sino también se convertiría en el verdadero dios de dioses, el ser más grande de todos. Por eso, lleno de amor a Vasija Pura, él sabía que no había otra forma y decidió dejarlo ahí encerrado, pero era la única alternativa. Además, si no lo hacía, prácticamente todos los sacrificios hubiesen sido en vano. La verdad es que mucho lore detrás del rey Paido es muy desconocido, pero eso hace que sea uno de mis personajes favoritos de Hollow Knight y un personaje con una historia interesante y tan importante para la trama que sinceramente me encantaría saber mucho más de él. Este video no es para justificar las acciones del rey Paido, ni para decirte que el infanticidio que hizo está bien, o que al abandonar el caballerito o dejar a Vasija Pura sufriendo estuviera bien. Este video es para dar una nueva perspectiva sobre el rey Paido y por qué considero que comparado con incluso el resto de seres superiores que hemos visto en este universo, realmente es el más bueno de todos ellos, o por lo menos se esforzó en intentar serlo. A mi parecer lo considero uno de los mejores reyes de videojuegos indie. Pero bueno gente, déjame ver tu opinión y reflexión sobre el rey Paido en los comentarios. Este video no es una verdad absoluta, es mi análisis e interpretación de lore de Hollow Knight. Tú puedes opinar diferente a mí y todo bien, siempre y cuando haya argumentos y análisis. Váyanse a ver el video sobre el rey Paido de Cassie the Puppet World, el cual me topé mientras hacía este video y es bastante bueno. Y sin nada más por añadir, nos vemos en un próximo video. Adiós.